Descubra qué libro le cambió la vida a Alberto Chimal. Hay varios, pero uno en el que siempre pienso es uno de aquel gran autor argentino, Jorge Luis Borges, Ficciones. Alberto Chimal es un ingeniero en sistemas, nacido en Toluca y convertido en narrador, dramaturgo, ensayista y minificcionista. Ganador de premios como el Nacional de Cuento, ha destacado por su maestría en la composición de relatos, publicando en más de una decena de antologías. Sus historias enlazan hechos extraordinarios con observaciones de la vida cotidiana, uniendo el mundo real con el mítico. Se ha valido del Twitter para lanzar un libro de minificciones titulado 83 novelas, su primero en el género, seguido por su colección El viajero del tiempo, que lo consagró definitivamente como minificcionista cibernético. Ese libro yo me lo encontré un poco por casualidad. Lo primero que vi de él fue un cuento que curiosamente estaba publicado en una revista científica. Estaba puesto como cuento de ciencia ficción y es en realidad algo muy extraño. Un cuento que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es aquel de la enciclopedia de un país inventado que de pronto empieza como a alterar de alguna forma la vida real. Un cuento muy alucinante, muy inquietante también. Lo leí, me fascinó, me voló la cabeza. Se reúnen en Ficciones dos libros de Jorge Luis Borges de 1941 y 44 respectivamente. El primero, El jardín de senderos que se bifurcan, incluye 8 relatos, mientras que Artificios, el segundo, lo conforman 9. La crítica lo ha aclamado como uno de los textos que ayudaron a definir el rumbo de la literatura universal del siglo XX. Algo que pensé muy claramente cuando lo leí fue qué maravilla que sea posible hacer esto, qué maravilla que sea posible escribir una cosa así. A veces nos viene la idea de lo que nos enseñan en la escuela o de las experiencias que tenemos cotidianamente, que la lectura y la escritura son cosas muy estrechas, que solo tienen un uso o un par de usos autorizados y nada más, un par de formas de hacerse. Y en cambio no es así. Hay una infinidad de maneras de acercarse a la lectura, de acercarse a la escritura, y este libro fue para mí una demostración de eso. Fue un signo de libertad, de la libertad que podía haber tanto en el leer como en el escribir. Nada de lo que tenía en mis lecturas hasta aquel momento me había preparado para una cosa así, para un texto tan extraño, tan intrincado, tan complejo, incluso más allá de la manera de escribir, un modelo de cómo entender el goce de la lectura, de cómo acercarse a la lectura. Para mí eso es bien importante. Jorge Luis Borges es uno de los más reconocidos escritores argentinos, cuya obra más aclamada es el Aleph y la recopilación de cuentos, Ficciones. Es parte de la vida, no es una pausa que uno pone en la vida, es un acompañante, también un complemento de lo que uno hace en otros lugares, en otros entornos. Esto fue Un Cambio Literario.